Si te gusta, suscríbete, dale a like y pulsa en notificaciones para que puedas ver nuevos contenidos y no te pierdas ninguna historia. Pablo Santos, un magnate del sector inmobiliario con un ojo clínico para los negocios, recorrió el pasillo de su supermercado con una expresión seria. No era habitual que él pasara tanto tiempo en un negocio secundario, pero últimamente algo había captado su atención. Desde su elegante oficina en el segundo piso, con vistas panorámicas al establecimiento, había comenzado a notar pequeñas anomalías. En particular, pequeñas sumas de dinero faltaban de la caja registradora al final del día. Aunque las cantidades no eran significativas para alguien de su nivel, la idea de que uno de sus empleados le estuviera robando era algo que no podía tolerar. El supermercado, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, estaba pensado para atraer a una clientela de alto nivel. Pablo, que siempre había sido un perfeccionista, se mantenía atento a los detalles que otros podrían pasar por alto. A menudo, revisaba las cámaras de seguridad desde su oficina, observando el comportamiento de los empleados y los clientes. Valeria, una joven empleada del supermercado, había comenzado a destacar por razones que Pablo no podía explicar del todo. Era discreta, trabajaba bien, pero algo en su manera de moverse y en la tristeza que a menudo cargaba en los ojos la hacía parecer distante. Había algo en ella que le resultaba incómodo, algo que lo mantenía alerta. Aquella tarde, tras revisar nuevamente los registros financieros y confirmar que había otro pequeño faltante, Pablo decidió que ya no podía seguir ignorando sus sospechas. Sabía que tenía que actuar. Observó las cámaras de seguridad desde su ordenador, fijándose especialmente en Valeria mientras atendía a los clientes. ¿Podría ser ella la responsable? Al final del turno de Valeria, cuando el supermercado estaba casi vacío, Pablo bajó al piso de ventas. El ambiente a esa hora era tranquilo, las luces del supermercado reflejaban en los estantes pulidos, y el eco de los pocos clientes que quedaban resonaba en el amplio espacio. «Valeria, ¿puedes venir un momento?», dijo Pablo, su voz calmada pero firme. Valeria, sorprendida, se giró hacia él, con una mezcla de nerviosismo y confusión en su rostro. No estaba acostumbrada a interactuar directamente con el dueño, mucho menos a ser llamada de forma tan inesperada. «Claro, señor Santos», respondió ella, intentando no mostrar su incomodidad mientras se acercaba a él. Pablo la condujo hacia su oficina, donde el ambiente era mucho más intimidante. El despacho estaba decorado con muebles oscuros, elegantes, y desde los grandes ventanales se veía el atardecer que teñía la ciudad de un tono anaranjado. En contraste con la calidez del exterior, el interior de la oficina era frío y distante, igual que el dueño. «Siéntate», ordenó Pablo, señalando una silla frente a su escritorio. Valeria obedeció, aunque el nerviosismo comenzaba a crecer en su pecho. Sus manos temblaban ligeramente y su respiración era rápida. No sabía de qué se trataba, pero la mirada intensa de Pablo la incomodaba. «He notado que han faltado pequeñas cantidades de dinero en la caja», comenzó Pablo, mientras entrelazaba los dedos y la observaba atentamente. «Quiero que me expliques qué está pasando». Valeria se quedó en silencio por un momento, perpleja ante la acusación. El nudo en su garganta se apretaba más con cada segundo que pasaba. «Yo no he tomado nada, señor Santos». «No sé de qué está hablando». Pablo la observó detenidamente. Sus palabras sonaban sinceras, pero la incertidumbre en su mirada le hizo pensar que tal vez había algo que ella no estaba dispuesta a decir. «¿Estás segura?», insistió él. «Mira, no quiero problemas, solo quiero saber qué está ocurriendo. Si hay algo que debas decirme, ahora es el momento». Valeria sacudió la cabeza, desesperada por aclarar la situación. «No sé nada. Yo solo vengo a trabajar y hago mi trabajo. No he robado nada». El silencio que siguió fue insoportable. Pablo la miró, considerando sus palabras. Algo no encajaba, pero no era exactamente lo que él pensaba. Decidido a presionar un poco más, Pablo dio un paso arriesgado. «Quiero que abras tu bolsa», dijo sin rodeos, con la voz baja pero cargada de autoridad. Valeria lo miró con sorpresa, sus ojos se agrandaron por el impacto de la solicitud.
Mi bolsa, ¿pero por qué? Por favor, hazlo, insistió él, manteniendo su mirada fría y calculadora. Los dedos de Valeria temblaban mientras descolgaba su bolso del hombro y lo colocaba sobre la mesa. Lo abrió lentamente y lo empujó hacia Pablo, quien lo tomó sin dudar. Comenzó a revisar su contenido, un monedero, unas llaves, un cuaderno. Todo parecía normal, hasta que sus ojos se detuvieron en una fotografía vieja y desgastada. Cuando Pablo la sacó de la bolsa, su corazón se detuvo por un instante. La fotografía mostraba a una mujer joven de cabello oscuro, sonriendo cálidamente. Su expresión cambió de inmediato. Aquella mujer no era una desconocida. Era Sofía. La mujer que había amado profundamente y que había desaparecido de su vida hacía más de 20 años. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Pablo, su voz cargada de asombro y emoción reprimida. Valeria, visiblemente confundida, se inclinó hacia adelante para ver la foto. Esa es mi madre, respondió, incapaz de comprender el impacto que esa imagen estaba teniendo en su jefe. Ella murió cuando yo era pequeña. Apenas la recuerdo. Pablo se quedó paralizado. Las piezas comenzaron a encajar en su mente. Observó de nuevo a Valeria, sus ojos, su semblante, todo coincidía con Sofía. Un torrente de emociones lo invadió. ¿Podría Valeria ser la hija que Sofía nunca le dijo que había tenido? Mientras Pablo procesaba lo que acababa de descubrir, su mente comenzó a viajar hacia el pasado. La relación con Sofía había sido apasionada pero turbulenta. Pablo, en ese entonces, era un joven ambicioso, obsesionado con construir su imperio inmobiliario. Sofía, por otro lado, era una artista de espíritu libre, que había soñado con formar una familia. La noticia del embarazo de Sofía no había sido bien recibida por Pablo en ese momento. Habían tenido una terrible discusión, llena de palabras hirientes que él ahora lamentaba profundamente. La última vez que vi a tu madre, comenzó Pablo, su voz temblando ligeramente, discutimos. Estaba tan cegado por mis ambiciones que no vi lo que realmente importaba. Le dije cosas que nunca debía haber dicho, y ella se fue. Jamás volví a saber de ella. Valeria lo escuchaba en silencio, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Su madre nunca había hablado mucho de su vida antes de que Valeria naciera. Siempre había sido un tema tabú, un misterio que Valeria había aprendido a no tocar. Siempre pensé que me había abandonado, dijo Pablo, su voz ahora un susurro. Que había decidido seguir su vida sin mí. Pero ahora veo que había algo más, algo que nunca supe. Pablo se levantó de su silla de repente, como si una nueva determinación lo hubiese invadido. Tenemos que saber la verdad, dijo, mirando a Valeria con una intensidad renovada. Si realmente eres mi hija, no puedo seguir viviendo en la ignorancia. Valeria, aunque confundida y abrumada por la situación, asintió. Está bien, hagamos la prueba de ADN. Necesito respuestas tanto como usted. Esa noche, mientras Pablo manejaba hacia la clínica con Valeria sentada en el asiento del copiloto, ambos estaban inmersos en sus propios pensamientos. Valeria miraba por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad pasaban fugazmente, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Pablo, por su parte, revivía una y otra vez su relación con Sofía, preguntándose si había algo que pudiera haber hecho para evitar la tragedia que los separó. A medida que la relación entre Pablo y Valeria comenzaba a desarrollarse y la incertidumbre sobre su vínculo crecía, en casa las cosas empezaban a complicarse. Carla, la actual esposa de Pablo, siempre había confiado en su esposo, pero últimamente había notado que algo no estaba bien. Pablo pasaba más tiempo fuera de casa y se mostraba distante, como si una preocupación constante lo persiguiera. Las respuestas evasivas de Pablo solo aumentaban las dudas que la carcomían por dentro. Una noche, mientras cenaban en el elegante comedor de su casa, Carla decidió enfrentar a Pablo. Pablo, últimamente estás muy distante, comenzó, su voz tranquila pero con un toque de tensión contenida. ¿Hay algo que no me estás diciendo? Pablo levantó la vista de su plato. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Había intentado mantener a Carla al margen, pero era evidente que ya no podía seguir evitando el tema. Carla, suspiró,
dejándolos cubiertos sobre la mesa. Hay algo que ha surgido, algo del pasado que nunca pensé que volvería a enfrentar. Carla lo miró, visiblemente preocupada. La posibilidad de una infidelidad pasó fugazmente por su mente, pero algo en la expresión de Pablo le dijo que esto era mucho más profundo. ¿Qué es lo que está pasando?, insistió, esta vez con más firmeza. ¿Tiene que ver con otra mujer? Pablo negó con la cabeza, consciente de que el tema no era fácil de abordar. No es lo que piensas, Carla. Se trata de alguien que formó parte de mi vida hace muchos años, antes de conocerte, dijo, bajando la mirada. Se trata de Sofía. Al escuchar ese nombre, Carla sintió un nudo en el estómago. Sofía había sido un nombre que apenas se mencionaba en su hogar, y cuando lo hacía, era solo en tono de anécdota. Sabía que había sido una mujer importante en la vida de Pablo, pero nunca había tenido detalles claros de la historia. Sofía había sido un fantasma del pasado que no había representado una amenaza, hasta ahora. ¿Qué tiene que ver Sofía con todo esto?, preguntó Carla, visiblemente tensa. Pablo tomó aire y decidió contarle lo que había ocurrido en los últimos días. Hace unos días, encontré a una joven empleada en el supermercado. Valeria. Pensaba que podría estar robando dinero de la caja, pero lo que encontré fue algo que jamás imaginé. Valeria es hija de Sofía, y hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. ¿Podría ser mi hija también? El silencio en la habitación era ensordecedor. Carla se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Una mezcla de miedo, celos y confusión comenzó a brotar dentro de ella. Nunca había imaginado que algo así pudiera irrumpir en su matrimonio. ¿Tienes una hija?, susurró, sintiendo cómo la rabia comenzaba a mezclarse con la angustia. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Pablo, consciente del impacto de sus palabras, trató de calmar la situación. Carla, no lo sabía. Nunca supe que Sofía estaba embarazada cuando se fue. Me enteré hace poco, y estamos esperando los resultados de una prueba de ADN para saber con certeza si Valeria es mi hija. Carla se levantó de la mesa, su corazón acelerado. Caminó hasta la ventana, observando las luces de la ciudad, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con caer. No sé cómo manejar esto, Pablo, admitió, sin volverse a mirarlo. Toda nuestra vida, todo lo que hemos construido, y ahora aparece esta joven que podría ser tu hija. No estoy intentando reemplazar nada, ni cambiar lo que tenemos, respondió Pablo, acercándose lentamente a ella. Pero no puedo ignorar esta posibilidad. Si Valeria es mi hija, merezco saberlo, y ella también. Mientras Pablo y Carla lidiaban con el impacto de los descubrimientos, Valeria también enfrentaba sus propios conflictos internos. La revelación de que Pablo podría ser su padre biológico había sacudido todo lo que conocía sobre su vida. Había crecido sin un padre, y su madre, Sofía, siempre había mantenido un velo de misterio sobre ese tema. Valeria, sentada en su pequeño departamento esa misma noche, no podía dejar de pensar en la posibilidad de que Pablo fuera su padre. Las pocas fotos que tenía de su madre se encontraban dispersas sobre la mesa. Observaba cada imagen con detenimiento, buscando en ellas alguna pista que pudiera confirmarlo. El departamento en el que vivía era pequeño, humilde, con paredes blancas y muebles sencillos, el reflejo de una vida que había sido marcada por la ausencia de respuestas. ¿Por qué nunca me dijiste nada, mamá?, susurró en voz baja, mientras acariciaba una foto de Sofía en la que ella sonreía. Esa noche, Valeria se quedó despierta recordando los escasos momentos en los que su madre mencionaba el pasado. Aunque siempre hablaba con cariño, había un aire de tristeza en sus palabras que ahora, con esta nueva información, empezaba a tener sentido. ¿Había estado protegiéndola de la verdad? Al día siguiente, Valeria decidió visitar la tumba de su madre. El pequeño cementerio estaba en las afueras de la ciudad, rodeado de altos árboles que daban sombra a las lápidas. Mientras caminaba por el camino de grava, las hojas secas crujían bajo sus pies. Llegó al sitio donde descansaba Sofía y se arrodilló, colocando una pequeña flor sobre la lápida de piedra fría. Sé que no me contaste todo, dijo en voz baja, sus palabras flotando en el aire.
Pero estoy empezando a descubrir lo que ocurrió. Solo desearía que estuvieras aquí para ayudarme a entenderlo todo. El viento soplaba suavemente, acariciando su piel mientras Valeria cerraba los ojos. Sentía que estaba a punto de enfrentarse a una verdad que cambiaría su vida para siempre. Una semana después, el momento de la verdad había llegado. Valeria y Pablo se encontraron frente a la clínica, ambos con el corazón acelerado. Pablo la miró antes de entrar, notando la mezcla de ansiedad y miedo en su rostro. Pase lo que pase, quiero que sepas que no importa lo que digan los resultados, no dejaré de apoyarte, le dijo, en un tono más suave de lo habitual. Valeria lo miró, asintiendo ligeramente. Aunque las dudas la carcomían, una parte de ella quería saber la verdad. Entraron en la clínica, donde el médico ya los estaba esperando en su despacho. La habitación era pequeña, pero acogedora, con paredes cubiertas de diplomas y certificados. El doctor los recibió con una sonrisa profesional, sosteniendo un sobre en sus manos. Señor Santos, Valeria, ya tengo los resultados, anunció, abriendo el sobre con una calma que solo aumentaba la tensión en la sala. El silencio era abrumador mientras el médico leía el informe. Finalmente, levantó la mirada, su expresión neutra. Los resultados son concluyentes. Señor Santos, usted es el padre biológico de Valeria. El aire en la sala se volvió denso. Valeria sintió que todo su mundo se tambaleaba, mientras Pablo se llevaba una mano a la frente, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Una mezcla de alivio, sorpresa y miedo lo invadió. Durante años había vivido con la culpa de haber perdido a Sofía, y ahora, de repente, tenía una hija. Soy tu padre, murmuró Pablo, todavía en estado de shock. Valeria lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. A pesar de las emociones confusas que la abrumaban, sintió un extraño consuelo al saber la verdad. Ambos se quedaron en silencio por unos momentos, intentando procesar lo que acababa de suceder. No sé cómo hacer esto, dijo Valeria en voz baja, rompiendo el silencio. Nunca tuve un padre, y no sé cómo se supone que debo sentirme. Pablo la miró, comprensivo. Yo tampoco sé cómo ser padre de una hija adulta, Valeria, respondió, con una sonrisa triste. Pero si me das la oportunidad, me gustaría intentarlo. No podemos recuperar el tiempo perdido, pero podemos construir algo a partir de ahora. Valeria asintió lentamente, sus emociones aún revoloteando dentro de ella, pero sintió que, tal vez, solo tal vez, estaba dispuesta a intentarlo. Mientras tanto, Carla había comenzado a reflexionar sobre la nueva realidad que su esposo le había revelado. Aunque al principio la noticia la había llenado de celos e inseguridades, con el tiempo, comenzó a sentir algo diferente, curiosidad. ¿Quién era esta joven que, de repente, formaba parte de su vida a través de Pablo? Decidió dar el primer paso y pedirle a Pablo que organizara un encuentro entre ella y Valeria. Sabía que no sería fácil, pero si esta joven iba a ser parte de su vida, debía conocerla. El encuentro tuvo lugar en una cafetería tranquila en el centro de la ciudad. Valeria llegó primero, nerviosa por conocer a la esposa de su padre. No sabía qué esperar, y la idea de presentarse ante la mujer que había compartido su vida con Pablo la intimidaba. Carla llegó poco después, luciendo impecable en su atuendo elegante. Cuando las dos mujeres se sentaron, el ambiente estaba cargado de tensión. Sin embargo, Carla fue la primera en romper el hielo. Gracias por aceptar verme, Valeria, comenzó Carla, con una sonrisa tensa. Sé que esta situación es complicada, pero quería conocerte personalmente. Quiero entender mejor cómo te sientes y, si estás dispuesta, me gustaría que nos diéramos una oportunidad para conocernos. Valeria, aunque al principio cautelosa, comenzó a relajarse al ver la sinceridad en las palabras de Carla. Gracias por querer verme, respondió Valeria. No ha sido fácil para mí tampoco, pero creo que también quiero entender todo esto. Durante la siguiente hora, ambas mujeres hablaron de sus vidas, de Sofía y de lo que significaba ahora la presencia de Valeria en la vida de Pablo. Aunque aún quedaban muchas barreras por superar, el encuentro terminó con una sensación de esperanza, de que tal vez, con el tiempo, podrían encontrar una manera de convivir en esta nueva realidad. Después de los resultados del test de ADN,
tanto Pablo como Valeria sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Sin embargo, a pesar del resultado positivo, ambos estaban llenos de incertidumbre. ¿Cómo reconstruir un vínculo que nunca existió? Aunque el resultado los conectaba de manera indiscutible, no sabían cómo empezar a navegar por esta nueva relación de padre e hija. Pablo, consciente del impacto que esto tendría en Valeria, decidió que debían tomarse las cosas con calma. Quería acercarse a ella, pero no quería abrumarla. Después de todo, sabía que el hecho de ser su jefe durante tantos meses sin saber que ella era su hija podría haber complicado sus sentimientos. Unos días después de los resultados, Pablo decidió invitar a Valeria a su casa. No fue fácil convencerla, pero al final, Valeria aceptó con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. La casa de Pablo era enorme, un símbolo de su éxito, y cuando Valeria cruzó el umbral por primera vez, se sintió completamente fuera de lugar. La mansión de Pablo estaba decorada con arte contemporáneo, muebles de diseño y grandes ventanales que ofrecían vistas espectaculares de la ciudad. Mientras recorrían la casa, Valeria no podía evitar sentirse pequeña en comparación con todo el lujo que la rodeaba. Ella había crecido en un modesto departamento con su madre, y este contraste era abrumador. «Esta es tu casa ahora también, si alguna vez lo necesitas», dijo Pablo mientras la conducía a la sala principal, intentando aliviar un poco la tensión. Valeria lo miró con escepticismo. Aunque apreciaba el gesto, no estaba segura de cómo encajar en este mundo tan alejado de su realidad. «Es una casa hermosa», respondió ella, mirando las paredes adornadas con pinturas. «Pero no sé si me siento parte de esto». Pablo asintió. Sabía que no iba a ser fácil. «Entiendo», dijo él, con un tono más suave. «No espero que te sientas parte de todo esto de inmediato. Solo quiero que sepas que tienes un lugar aquí, si alguna vez lo necesitas». Se sentaron en la sala de estar, rodeados por una colección de muebles de cuero y una chimenea encendida que emitía un suave resplandor. El ambiente era cómodo, pero la conversación aún era un poco tensa. «¿Te gustaría saber más sobre tu madre?», preguntó Pablo después de un rato, observando cómo Valeria miraba una de las fotos familiares en la mesa de centro. Valeria levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. Nunca había tenido muchos detalles sobre Sofía, y ahora, sabiendo que Pablo la conoció tan bien, su curiosidad estaba más despierta que nunca. «Sí», respondió, tratando de ocultar la emoción que la embargaba. «Mamá siempre fue muy reservada sobre su pasado. Apenas hablaba de ti, y cuando lo hacía, era como si no quisiera revivir esos momentos». Pablo asintió, su rostro se oscureció con los recuerdos. «Sofía era una mujer increíble», empezó él, su voz cargada de nostalgia. «Llena de vida, apasionada por el arte, y siempre encontraba belleza en las cosas más simples. Me enamoré de ella porque tenía esa capacidad de ver el mundo de una manera que yo no podía. Yo era todo negocios, ambiciones y metas, y ella me enseñó que había más en la vida que solo eso». Valeria escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. No podía evitar pensar en la vida que su madre había llevado antes de que ella naciera, y en la relación que pudo haber tenido con Pablo si las cosas hubieran sido diferentes. «¿Alguna vez pensaste en buscarla?», preguntó Valeria, con una ligera duda en su voz. «Después de que se fue, quiero decir». Pablo asintió, bajando la mirada. «Lo intenté, Valeria. Después de que se fue, pasé meses buscándola. Contraté a detectives privados, incluso hablé con amigos en común, pero fue como si hubiera desaparecido por completo. Llegó un momento en el que tuve que aceptar que ella no quería ser encontrada». El silencio se instaló entre ellos. Valeria no supo qué decir. Era evidente que Pablo había sufrido la ausencia de Sofía tanto como ella misma, pero todavía quedaba mucho por entender. Mientras Pablo y Valeria comenzaban a conocerse, Carla observaba todo desde la distancia, tratando de encontrar su lugar en esta nueva realidad. Aunque había aceptado que Valeria formara parte de la vida de Pablo, había algo que la inquietaba profundamente. No era solo la presencia de Valeria, sino el fantasma de Sofía, la mujer que había compartido un amor con Pablo antes de que ella apareciera en su vida.
Carla, sin decirle nada a Pablo, decidió investigar más sobre Sofía. Quería entender qué clase de relación habían tenido y si la sombra de esa mujer aún estaba presente en la mente de su esposo. Se dirigió a un amigo de la familia, Javier, quien era investigador privado. Sabía que Pablo había utilizado sus servicios en el pasado, y esperaba que él pudiera arrojar algo de luz sobre lo que había ocurrido con Sofía. Javier, necesito tu ayuda con algo, dijo Carla cuando lo visitó en su oficina, un lugar oscuro y pequeño, pero lleno de archivos y papeles. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? Preguntó Javier, intrigado por la seriedad en la voz de Carla. Quiero que investigues más sobre Sofía, la madre de Valeria. Necesito entender más sobre quién era y qué ocurrió realmente entre ella y Pablo. Javier levantó una ceja. Sabía que tocar ese tema podía ser delicado, especialmente porque Pablo había intentado encontrar a Sofía sin éxito hace años. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Preguntó, dudoso. Pablo podría no estar contento si se entera de que estás investigando a Sofía por tu cuenta. Lo sé, pero necesito respuestas, respondió Carla, firme. Si esta mujer está influyendo en la relación que tengo con mi esposo, debo saberlo. Javier aceptó la petición de Carla y comenzó a rastrear cualquier información que pudiera haber quedado oculta sobre Sofía. Lo que encontró lo dejó perplejo. Había registros de que Sofía no había desaparecido por voluntad propia, sino que había sido obligada a dejar su vida atrás debido a presiones de alguien muy poderoso. Cuando Javier descubrió la verdad, llamó inmediatamente a Carla para reunirse con ella en privado. Carla, encontré algo importante sobre Sofía, dijo Javier, cuando ambos se encontraron en una cafetería en las afueras de la ciudad. No fue ella quien decidió irse. Fue forzada a hacerlo. Carla lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Forzada? ¿Por quién? Preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No tengo todos los detalles aún, pero parece que había alguien en la vida de Pablo, alguien con suficiente poder para presionar a Sofía y obligarla a desaparecer. Todavía no sé quién fue, pero esto no es lo que parece. Hay algo mucho más oscuro detrás de su desaparición. Carla se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Esta nueva información podía cambiarlo todo. ¿Qué más había en el pasado de Pablo que ella desconocía? Mientras Carla investigaba el misterio de Sofía, un antiguo enemigo de Pablo, alguien que había intentado sabotear su éxito en el pasado, reapareció en escena. Alberto, un ex socio de Pablo, había estado resentido desde que sus negocios colapsaron mientras que los de Pablo prosperaban. Durante años, Alberto había estado conspirando para encontrar la manera de vengarse, y la reaparición de Valeria y la historia de Sofía le dieron el ángulo que necesitaba. Alberto, a quien se creía desaparecido de la vida de Pablo, había sido quien, en secreto, presionó a Sofía para que se alejara de él. Ahora, con Valeria de vuelta en la vida de Pablo, Alberto veía la oportunidad perfecta para desestabilizar su vida. Una tarde, mientras Pablo salía de una reunión en su oficina, un sobre sin remitente fue dejado en su escritorio. Dentro, encontró fotos antiguas de Sofía y de Valeria siendo niña. No había nota, pero el mensaje era claro, alguien sabía más de lo que decía. Las fotos le recordaban que su pasado aún podía afectarlo, y que había algo en la desaparición de Sofía que no había descubierto. Mientras tanto, la paranoia comenzó a instalarse en su vida. Sabía que alguien estaba moviendo los hilos en las sombras, y que tanto él como Valeria estaban en peligro. Pablo sintió una presión en el pecho mientras contemplaba las viejas fotografías que le habían dejado en el escritorio. La imagen de Sofía sonriendo, con Valeria en brazos, le provocaba una mezcla de nostalgia y un dolor profundo, pero lo que más le inquietaba era la clara amenaza detrás de este mensaje. El pasado, el que tanto había intentado dejar atrás, regresaba para atormentarlo. Decidido a no perder el control de la situación, contactó a Javier inmediatamente. Sabía que su investigador privado podía ayudarlo a descubrir quién estaba detrás de esto. Javier, algo extraño está ocurriendo, dijo Pablo cuando Javier llegó a su despacho. Recibí esto hoy, sin ninguna nota. Solo fotos de Sofía y Valeria cuando era niña. No entiendo cómo, pero alguien ha estado vigilándome, y está usando mi pasado para intimidarme.
Javier observó las fotos detenidamente y asintió, ya intuyendo que se trataba de algo más grande. Alberto, murmuró. Este tipo de táctica me suena familiar. Hiciste bien en llamarme. Investigaré el origen de estas fotos y veré si puedo rastrear de dónde provienen, pero debo advertirte que Alberto es más peligroso de lo que imaginas. Siempre ha estado resentido contigo, y si está involucrado, es probable que esté buscando venganza. Pablo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había pensado en Alberto en años, pero sabía que este hombre había sido su rival más implacable, capaz de usar cualquier artimaña para destruir a quienes se interpusieran en su camino. ¿Crees que él tuvo algo que ver con la desaparición de Sofía? Preguntó Pablo, sus palabras cargadas de incertidumbre y temor. Javier asintió lentamente. No lo descarto. Hace años ya intentaste encontrar a Sofía sin éxito, pero alguien estaba trabajando activamente para que no la encontraras. Este podría ser ese alguien. Si Alberto estuvo involucrado en su desaparición, entonces también puede estar detrás del hecho de que Valeria creciera sin su madre y, más importante aún, sin saber nada de ti. Tengo que proteger a Valeria, dijo Pablo, con determinación. No puedo dejar que Alberto o cualquier otra persona use este pasado para herirla. He perdido demasiado tiempo ya. Javier le aseguró que investigaría cada pista posible, y Pablo, aunque aún preocupado, sintió un poco de alivio sabiendo que al menos ya no estaba solo en esto. Mientras Pablo lidiaba con la amenaza de Alberto, Carla continuaba su propia investigación, sin decirle nada a su esposo. Estaba decidida a descubrir quién había obligado a Sofía a desaparecer y, con cada paso que daba, más se convencía de que alguien cercano a Pablo había estado involucrado. Una noche, después de que Pablo se fue a dormir, Carla volvió a revisar los documentos que Javier había recopilado. Descubrió algo que la inquietó profundamente: había un patrón en las actividades financieras de Alberto que coincidía con los últimos meses antes de que Sofía desapareciera. Todo apuntaba a que alguien había financiado su desaparición, y ese alguien parecía ser Alberto. Decidió enfrentarse a Pablo al respecto, pero no de manera agresiva. Sabía que el momento era delicado, y necesitaba manejar la situación con cuidado. Una tarde, mientras tomaban café en la sala de estar de su mansión, Carla decidió hablar con él. Pablo, comenzó con suavidad, su voz cargada de inquietud: he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado con Valeria y Sofía. Y no puedo dejar de preguntarme si hay algo más detrás de su desaparición. Pablo, que hasta ese momento no había notado la preocupación de Carla, frunció el ceño. ¿A qué te refieres?, preguntó, sin entender del todo lo que ella quería decir. Carla suspiró, intentando medir sus palabras con cuidado. Creo que alguien pudo haber forzado a Sofía a desaparecer. He estado hablando con Javier. Hizo una pausa, esperando la reacción de Pablo, quien la miraba con sorpresa, y él cree que Alberto pudo haber estado detrás de todo esto. Es posible que Sofía no se haya ido por su propia cuenta, sino que haya sido presionada para que lo hiciera. El rostro de Pablo se tensó al escuchar esas palabras. Aunque la idea de que Sofía hubiera sido forzada a desaparecer lo había rondado, escuchar a Carla decirlo en voz alta lo sacudió. ¿Estás segura de lo que estás diciendo?, preguntó, con la voz grave. ¿Por qué no me dijiste antes que estabas investigando esto? Carla lo miró a los ojos, sintiendo el peso de su decisión. Lo hice porque pensé que merecía saber la verdad, Pablo. Te amo, y no quiero que nada del pasado te destruya, pero también sé que si hay algo más detrás de todo esto, necesitamos enfrentarlo juntos. Pablo se quedó en silencio por unos instantes. La revelación de Carla lo hizo sentir vulnerable, pero al mismo tiempo agradecido. Sabía que ella tenía razón: si Alberto estaba detrás de todo, no solo había lastimado a Sofía, sino que ahora amenazaba a su familia actual. Gracias por contármelo, dijo finalmente, su voz cargada de gratitud. Tienes razón. No puedo ignorar esto. Debemos descubrir qué pasó realmente. Alberto no tardó mucho en dejar de actuar en las sombras. En lugar de limitarse a enviar fotos y señales sutiles, decidió pasar a la acción. Una tarde, mientras Valeria salía del supermercado después de su turno, un coche negro la siguió discretamente.
No se dio cuenta de ello hasta que, al llegar a su edificio, el coche se detuvo justo a unos metros de ella. Valeria miró a su alrededor, sintiendo que algo no estaba bien. El hombre que bajó del coche la observaba con una sonrisa siniestra, y aunque no lo reconocía, el miedo comenzó a instalarse en su pecho. «Señorita Valeria, ¿verdad?», dijo el hombre, acercándose lentamente. «¿Quién es usted?», preguntó ella, retrocediendo un paso, con el corazón latiendo con fuerza. «Solo soy un amigo de la familia», respondió él, con una voz calmada pero amenazante. «Vengo a darte un mensaje. Hay cosas que es mejor no investigar, por tu propio bien y el de los tuyos. Algunos secretos deberían quedarse enterrados». Valeria sintió como su piel se erizaba. Sabía que lo que estaba pasando era peligroso, y que este hombre estaba vinculado de alguna forma a la situación de su padre. «No sé de qué está hablando», dijo, intentando mantener la calma mientras alcanzaba su teléfono móvil en el bolsillo para llamar a alguien. El hombre dio un paso más hacia ella, acortando la distancia entre ambos. «Oh, claro que lo sabes. Tu padre, Pablo, debería haber aprendido ya a no meterse donde no lo llaman. Pero parece que no lo ha hecho, ¿verdad?». Valeria sintió un nudo en el estómago. Este hombre conocía a su padre, y todo indicaba que estaba vinculado a Alberto. Sin más palabras, el hombre volvió al coche y se alejó lentamente, dejándola sola y asustada en medio de la calle. Temblando, Valeria llamó a Pablo inmediatamente. Sabía que algo estaba a punto de suceder y que no podía quedarse de brazos cruzados. «Papá, hay alguien me siguió hasta mi casa», dijo con la voz entrecortada cuando Pablo respondió el teléfono. «Me advirtieron que dejemos de investigar». «¿Qué está pasando?». Pablo sintió una oleada de rabia y preocupación al escuchar la voz de Valeria. Esto había ido demasiado lejos. No podía permitir que su hija, quien ya había sufrido tanto, fuera arrastrada a esta oscura historia. «Voy para allá ahora mismo», respondió, su voz firme. «No te preocupes, Valeria. No dejaré que te hagan daño». Con la seguridad de su hija en riesgo y el temor de que la situación se agravara aún más, Pablo decidió que era hora de confrontar a Alberto directamente. No podía permitir que el hombre que había destruido su vida una vez lo hiciera de nuevo, y mucho menos con Valeria de por medio. Javier, tras semanas de investigación, finalmente logró rastrear a Alberto, que estaba oculto en un lujoso complejo residencial fuera de la ciudad. Pablo sabía que tenía que ir personalmente. No podía delegar esto a nadie más. Al llegar al lugar, un ambiente tenso se apoderó de la escena. Alberto, quien lo recibió con una sonrisa burlona, estaba seguro de que tenía la ventaja. «Pablo, ¿qué te trae por aquí?», dijo con una risa irónica mientras bebía una copa de vino. «Después de tantos años, ¿finalmente has decidido venir a pedir perdón?». Pablo lo miró con rabia contenida. «No estoy aquí para pedir perdón, Alberto. Estoy aquí para poner fin a todo esto. No sé qué te hizo pensar que podías volver a meterte en mi vida, pero no permitiré que juegues con la vida de mi hija». Alberto dio un paso adelante, su expresión oscureciéndose. «¿Tu hija?», espetó, su voz ahora cargada de resentimiento. «Esa niña no debería ni existir. Sofía nunca debió estar contigo, y si no fuera por mí, lo habría dejado todo mucho antes». El rostro de Pablo se endureció. Ahora sabía la verdad. Alberto había estado detrás de la desaparición de Sofía, había orquestado todo para que él creyera que ella lo había abandonado. Y ahora, intentaba destruir todo lo que había quedado. «Sofía se fue porque tú la obligaste», dijo Pablo, avanzando hacia él. «Todo este tiempo creí que me había abandonado, pero fuiste tú quien la alejó de mí». Alberto sonrió, como si las palabras de Pablo fueran insignificantes para él. «Nunca lo entenderás, ¿verdad? No era solo por ella. Era por ti. Destruiste mi vida, Pablo. Todo lo que tenía, lo perdí por tu culpa, y ahora, es mi turno». Pero Pablo no estaba dispuesto a seguir jugando su juego. Se abalanzó sobre Alberto, deteniéndolo de una vez por todas, mientras la seguridad y Javier se aseguraban de que no escapara.
Finalmente, Alberto fue arrestado y llevado a la justicia por todos sus crímenes pasados. Con la amenaza de Alberto finalmente eliminada, Pablo, Valeria y Carla pudieron empezar a reconstruir sus vidas. Aunque sabían que no podían recuperar el tiempo perdido, sabían que tenían la oportunidad de empezar de nuevo, como una familia unida. Valeria, que había aprendido más sobre su madre y el oscuro pasado que la rodeaba, sintió que finalmente podía encontrar paz. No estaba sola. Tenía un padre que, a pesar de sus errores del pasado, estaba dispuesto a hacer todo por protegerla. El vínculo entre Pablo y Valeria se fortaleció con el tiempo, y aunque las cicatrices del pasado seguirían presentes, ambos sabían que el futuro estaba lleno de posibilidades. Fin de la historia. Si te gusta, suscríbete, dale a like y pulsa en notificaciones para que puedas ver nuevos contenidos y no te pierdas ninguna historia.